noches, sean ustedes bienvenidos a nuestro curso precongreso de inmunología, con el que damos inicio a los trabajos de nuestro 74 Congreso Nacional del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia. Es para nosotros un placer que estén con nosotros y, en primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Inmunología por su valioso apoyo para el desarrollo de este curso, ya que serán profesores de la Sociedad Mexicana de Inmunología y nos llevarán de la mano por los caminos de conocimiento de la inmunología, que es indispensable para comprender el mundo de la alergia. Sin más preámbulo, los dejo en manos del doctor Rommel Chacón, con quien exploraremos el mundo de la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa y la interrelación entre ambas. Que sea de provecho para todos. Muy buenas noches. Agradezco mucho la invitación Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia, esta invitación para participar en este curso precongreso. En particular, quiero agradecer sinceramente al doctor Eric Infante por darme la oportunidad de estar aquí el día de hoy para platicar de este tema tan importante que es los aspectos básicos del desarrollo de la respuesta inmune innata y de la respuesta inmune adaptativa y de cómo ocurren las interacciones entre ellas. Entonces, también agradezco esta oportunidad del doctor Eric para poder estrechar lazos con la Sociedad Mexicana de Inmunología y evidentemente considero que la interacción entre nuestras comunidades, las actividades en beneficio de los miembros de nuestras comunidades. Entonces, nuevamente mi sincero agradecimiento para el doctor Eric Infante para promover estas actividades. Entonces, el tema que vamos a platicar hoy, como había dicho, está relacionado con la respuesta inmune innata y con la respuesta adaptativa de las interacciones. Y bueno, esto tiene o versa esencialmente sobre los aspectos que tiene que ver con la función de la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, esencialmente, siempre existe este contexto o esta idea de que la respuesta inmunológica tiene como una de sus principales funciones protegernos en contra de patógenos. Entonces, este precepto es cierto, pero creo que hoy en día la gran evidencia que hay en las interacciones que tenemos con nuestro ambiente y en particular con el mundo de los microorganismos, nos ha mostrado que estas interacciones son mucho más amplias que solamente las interacciones que tenemos con los microorganismos patógenos, ¿no? Entonces, en realidad, desde hace algunas décadas sabemos perfectamente que vivimos en un mundo de microorganismos y que establecemos diferentes tipos de interacciones con ellos que pueden abarcar desde las interacciones parasitarias hasta las interacciones mutualistas, ¿no? Entonces, un aspecto importante de la respuesta inmunológica, evidentemente, es poder interpretar todas estas señales, tanto de los microorganismos parasitarios como los microorganismos mutualistas, para poder generar una respuesta que sea acorde a la interacción y poder mantener la homeostasis del organismo. Entonces, esto es un reto impresionante para el sistema inmunológico, porque si hablamos desde el punto de vista de los microorganismos, pues en realidad estamos hablando de un universo muy vasto de señales que deben de ser interpretadas por el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, estas señales abarcan desde lo que son los virus, pasando por las bacterias, los protozoarios, los hongos y evidentemente los parásitos multicelulares como son los helmintos, ¿no? Entonces, cada uno de ellos con una estrategia biológica diferente para establecer interacciones con su huésped, estableciendo interacciones, otra vez insisto, parasitarias o mutualistas, y cada una de estas señales interpretadas por este grupo, vasto grupo de microorganismos, tiene que ser interpretado por el sistema inmunológico para proporcionar una respuesta acorde a la interacción que se está estableciendo. Entonces, en ese sentido, sabemos que las células del sistema inmunológico tienen una función importante en mediar estas interacciones con los microorganismos parasitarios y mutualistas,
y para su estudio hemos dividido, o se ha dividido de manera clásica esta respuesta inmune en dos grandes etapas, ¿no? Lo que es la respuesta inmune innata, o lo que es la inmunidad innata, que va a estar caracterizada por ser la primera que se monta en presencia de un microorganismo y que de manera importante va a estar caracterizado por la participación principalmente de células de linaje mieloide, ¿no? Entonces vamos a tener la participación de manera importante de lo que son los linajes de los macrófagos, de las células cebadas o de los mastocitos, de todo el linaje de los granulocitos, como son los basófilos, los eosinófilos y los neutrófilos, y de manera importante también la participación de lo que son las células dendríticas, que platicaremos la importancia que tiene esta célula en la interacción o en el unión con la respuesta inmune adaptativa. Del mismo modo, vamos a tener la participación de poblaciones de linaje linfoide, como son el caso de las células NK, y de manera importante otras poblaciones linfoides que tienen características de respuesta inmune innata, es decir, que son las primeras en participar en generar las respuestas. Por otra parte, tenemos que en el caso de la respuesta inmune adaptativa, que es la que se desarrolla de manera más tardía en el contexto de la respuesta inmunológica, que es la más reciente desde el punto de vista evolutivo, participan principalmente dos poblaciones celulares que son los linfocitos B y los linfocitos T, ¿no? Entonces, una característica importante es que la inducción de esta respuesta evidentemente es más tardía que la respuesta inmune innata, pero tiene la gran ventaja de poder generar memoria en contra de los antígenos contra los que han sido expuestos, ¿no? Entonces, esta característica importante de la respuesta inmune adaptativa le da la característica de poder responder de una manera más rápida y con una respuesta mucho mayor que lo que ocurrió en la primera exposición, específicamente contra el antígeno, ¿no? Entonces, estos son los elementos esencialmente que vamos a ir platicando durante esta charla, esencialmente platicando de cómo se van organizando las respuestas y cuáles son las señales que van regulando la interacción de estas poblaciones celulares en el montaje de la respuesta inmunológica. ¿Ok? Entonces, esencialmente, si nosotros observáramos cómo ocurren estas primeras interacciones, principalmente con los patógenos, veríamos, o lo que un patógeno vería cuando inicia un proceso infeccioso, es básicamente que el huésped va a estar delimitado en su parte más externa por un tejido epitelial que se puede presentar en forma de piel o en forma de mucosas, que crea una barrera que impide o que restringe el acceso del patógeno hacia el interior del organismo, ¿no? Entonces, inmediatamente después del tejido epitelial vamos a tener el tejido conectivo, que se va a caracterizar por estar ricamente irrigado por vasos sanguíneos en los cuales van a viajar los diferentes componentes celulares de la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, de manera clásica, siempre se ha considerado que de las primeras barreras que van a interactuar o que van a impedir los procesos infecciosos por los microorganismos patógenos son las barreras epiteliales, ¿no? Y esto es cierto en cierta medida, pero en realidad lo primero con lo cual se enfrenta un patógeno durante un proceso infeccioso no es estrictamente con elementos del sistema inmunológico que estén codificados dentro de nuestro genoma. En realidad, lo primero con lo cual se enfrenta un patógeno son con las comunidades bacterianas que están colonizando nuestras superficies corporales, ¿no? Entonces, como les mencionaba al inicio de esta plática, desde hace algunas décadas ha quedado claro que existen diferentes interacciones con los microorganismos y muchas de estas interacciones son de tipo mutualista. Es decir, las bacterias se benefician de esta interacción por tener un ambiente propicio para poderse multiplicar y poder transmitir su información genética en el tiempo, pero muchas de nuestras funciones o las funciones del huésped se ven favorecidas precisamente por este tipo de interacción, ¿no? Entonces, una relación de tipo mutualista, tanto el huésped como el microorganismo se ven beneficiados como resultado de esta interacción, ¿no? Entonces, esto es algo que evidentemente hemos descubierto en gran medida en las últimas de cómo muchos de nuestros procesos fisiológicos dependen de la interacción
con este tipo de comunidades bacterianas, ¿no? Entonces, ejemplos en la literatura hay muchísimos que ilustran la importancia, por ejemplo, de la microbiota en el desarrollo de enfermedades como es la obesidad, durante el desarrollo del embarazo, durante funciones del sistema nervioso, etcétera, ¿no? Una cantidad muy grande de procesos fisiológicos que se ven regulados por la interacción con estas comunidades bacterianas, ¿no? Entonces, estos estudios han enriquecido muchísimo el análisis de cuáles son esas comunidades bacterianas que están residiendo en nuestras superficies corporales. Y entonces no es de sorprender que se han caracterizado o definido las comunidades bacterianas, por ejemplo, que vamos a encontrar residiendo en la piel, residiendo en el tracto respiratorio, incluso hallazgos muy importantes que han demostrado que áreas que antes se consideraban completamente estériles, como el árbol bronquial, son regiones que están ricamente colonizadas por comunidades de microorganismos, ¿no? Entonces, tanto la piel como las mucosas, como ya decíamos, la mucosa del tracto respiratorio, evidentemente la mucosa del gastrointestinal y la mucosa del tracto urogenital van a estar colonizadas por estas comunidades bacterianas. Entonces, aunque participan en muchos procesos fisiológicos o regulan muchos procesos fisiológicos del huésped, esencialmente nosotros nos centraremos en los procesos fisiológicos que contribuyen a generar resistencia a la infección en contra de patógenos y por lo tanto debemos considerarlos como otro elemento importante de la respuesta inmunológica en contra de los microorganismos. Entonces, uno de los primeros mecanismos, una de las primeras propuestas de cómo funcionan o cuáles son los procesos por los cuales la microbiota genera resistencia a la infección por patógenos es esencialmente por el establecimiento de mecanismos de competencia directa con los patógenos, ¿no? Entonces, en primera instancia, sabemos que tanto los patógenos como la microbiota necesitan de alimento para poder mantener sus comunidades y poder multiplicarse y poder transmitir su información genética. Entonces, la competencia por el alimento es un aspecto importante y si consideramos que tanto por tiempo como por número, la microbiota residiendo en el tejido sobrepasa por mucho la cantidad, por ejemplo, de patógenos, esto va a provocar que la microbiota predomine o gane el consumo de nutrientes que son importantes para mantener a las comunidades bacterianas, esto en detrimento de los patógenos que quieren establecer un sitio de infección. Además de ello, no solamente hay una competencia por los recursos o por el alimento, otro aspecto importante es que las comunidades bacterianas que están residiendo en nuestras superficies corporales están produciendo de manera con moléculas con actividad en contra de los patógenos, ¿no? Entonces, esencialmente podríamos decir que hay dos grandes grupos de moléculas que son producidos por la microbiota que ayudan o contribuyen de manera importante a impedir que los patógenos se establezcan en estas regiones. Unos de ellos son productos derivados de ácidos orgánicos producidos como producto del metabolismo de la microbiota, y otra parte importante es que la microbiota tiene la capacidad de producir también péptidos antimicrobianos que vamos a platicar un poco más adelante, pero estos péptidos antimicrobianos no son nuestros, son péptidos antimicrobianos que están codificados en el genoma de la microbiota y que ellos están produciendo de manera continua y van a tener un efecto importante sobre los patógenos, ¿no? Un aspecto importante es que estos péptidos antimicrobianos, para poderlos diferenciar de los que producen nuestras propias células o nuestro propio organismo, se le ha denominado el nombre de bacteriocinas, pero funcionan esencialmente como un péptido antimicrobiano, ¿no? Entonces, estos son mecanismos directos por los cuales la microbiota que está en nuestras superficies corporales genera resistencia en contra de potenciales patógenos que evidentemente deben de empezar o inician sus procesos infecciosos en las superficies corporales. Ajá. Pero además de ello, si nosotros analizáramos, por ejemplo, qué otros aspectos se ven modificados o se ven regulados por esta microbiota, traigo como ejemplo estas fotografías, estas microfotografías
que nos denotan la arquitectura histológica de los órganos linfoides importantes en ratones, que es un modelo bastante utilizado en inmunología, de ratones que están colonizados por microbiota y ratones que no están colonizados por ningún tipo de microorganismo, es decir, no tienen microbiota porque toda su vida han crecido en un ambiente completamente estéril y por lo tanto no hay microbiota en este tipo de animales. Entonces, no es de extrañar que un aspecto importante que se ve alterado en estos ratones que no tienen microbiota es la arquitectura inmunológica, por ejemplo, que vamos a ver en el intestino. Si vemos la cantidad de células productoras de IgA o la cantidad de linfocitos T que están infiltrando el tejido intestinal, vamos a ver que estos están claramente abatidos si los comparamos, por ejemplo, con un ratón que sí tiene microbiota, ¿no? Y esto lo podemos apreciar claramente tanto para las células productoras de IgA como para las células, los linfocitos T que vamos a encontrar en el intestino. Pero lo que es más interesante es que si nosotros podríamos hipotetizar que este efecto es debido, evidente, porque en los intestinos, sabemos que en el intestino delgado hay una gran cantidad de comunidades bacterianas residiendo aquí, pues sería lógico pensar que el efecto evidentemente es en el sitio donde están predominando estas bacterias, pero lo que ya no es tan sencillo de inferir es que el vaso, que sabemos que es un órgano linfoide secundario muy importante para montar respuestas inmunológicas con antígenos que se diseminan por vía hematógena, es decir, respuestas inmunes sistémicas, la arquitectura del vaso también se ve afectada si el ratón no tiene una microbiota, ¿no? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, con la clásica expresión, por ejemplo, de los linfocitos TCD4 y TCD8, los cuales tienen una distribución muy clara en el vaso, típica de lo que podemos ver en los libros de texto de inmunología, y muy claramente cuando un animal no tiene microbiota, es muy claro cómo esta organización, tanto de linfocitos TCD4 como de CD8, se ve afectada. Entonces, estos resultados han demostrado que otra función importante por la cual la microbiota genera resistencia en contra de las infecciones por patógenos es entrenando a nuestro sistema inmunológico, ¿no? Entonces, nuestro sistema inmunológico, principalmente aquí reflejado a través del sistema inmunológico en la mucosa, muchas de las señales que nosotros por sentado que se producen de manera constitutiva en este ambiente, como son las IgAs de secreción o los diferentes péptidos antimicrobianos que vamos a encontrar en la mucosa, están siendo producidos como resultado de la interacción continua de nuestros componentes del sistema inmunológico con señales producidas por la microbiota. Entonces, esta microbiota no solamente está residiendo, no solamente está compitiendo con los patógenos, está de alguna manera mandando señales continuas a nuestro sistema inmunológico para que haya en la mucosa cantidades importantes y relevantes de elementos que nosotros asociamos con protección, pero que estos elementos sí son producidos por nuestras células como resultado de la interacción con la microbiota, e insisto, principalmente reflejados como péptidos antimicrobianos y como las famosas IgAs de secreción, ¿no? Entonces, evidentemente, esta es una de las primeras barreras biológicas con las cuales se va a encontrar los patógenos y van a delimitar o van a ser muy importantes para definir la capacidad de éxito de un patógeno de poder iniciar un proceso infeccioso. Esto explica en cierta medida, por ejemplo, esta paradoja que se ha visto en pacientes que son tratados con múltiples antibióticos por mucho tiempo, que paradójicamente se vuelven más susceptibles de sufrir infecciones por cierto tipo de patógenos, ¿no? Y esto se explica porque los antibióticos, al tener como blanco rutas metabólicas, evidentemente no puede distinguir entre un patógeno y microbiota, y simplemente el antibiótico actúa de manera indistinta sobre las comunidades bacterianas, provocando alteraciones en la microbiota, provocando que haya una disminución de estos mecanismos de protección y entonces favoreciendo que los patógenos tengan una mayor posibilidad de poder iniciar su proceso infeccioso porque la primera barrera ha sido afectada por este tipo de tratamientos, ¿no? El segundo mecanismo, la segunda barrera de defensa que vamos a encontrar al inicio de los procesos infecciosos
Evidentemente, ya lo habíamos dicho, son las barreras epiteliales. Habíamos platicado esencialmente que vamos a encontrar dos tipos o dos estrategias diferentes de protección en las barreras epiteliales. Una es en la piel y en la parte más importante de protección en la piel es la capa de queratina que va a estar recubriendo la capa de la piel, ¿no? Entonces, la queratina es una proteína derivada de los citoesqueletos de las células, particularmente de los filamentos intermedios de las células, y esto crea un ambiente prácticamente impermeable incluso para el agua, ¿no? Entonces, esta capa de queratina crea una barrera que impide de manera bastante eficiente que los microorganismos puedan atravesarlo, y además de ello vamos a tener otros aspectos importantes que van a crear ambientes que son poco propicios para el crecimiento de los patógenos en la piel, como es, por ejemplo, la secreción de diferentes ácidos que van a crear un ambiente ácido en la superficie de la piel. Además va a haber la producción de manera importante de péptidos antimicrobianos que, como platicamos, era un mecanismo inherente de resistencia en las superficies corporales. En el caso de las mucosas, evidentemente perdemos esta característica de protección por la queratina, porque al ser la queratina una molécula que impide incluso el paso del agua, entonces se perderían las funciones importantes en el caso de las mucosas, que es regular el intercambio de sustancias con el ambiente externo. Entonces, en este sentido, la estrategia de la queratina, es decir, se pierde la capa de queratina, que es lo que da esa característica de protección en la piel, y es sustituida en este caso por una familia de glicoproteínas conocidas como mucinas, ¿no? Entonces, las mucinas, cuando están en ambiente acuosos, tienden a formar estructuras parecidas a gel y crean lo que es base importante del moco, que en realidad es lo que está recubriendo la superficie de las células epiteliales. Entonces, este moco es bastante importante para impedir básicamente que tan siquiera los patógenos puedan entrar en contacto con las células epiteliales, ya que el moco impide precisamente que puedan ganar acceso a las células epiteliales, ¿no? Y además de ello, sabemos que las células epiteliales tienen uniones especializadas entre sí que impiden incluso el paso de moléculas y evidentemente pues con mayor razón el paso de microorganismos, ¿no? Entonces, tanto las células epiteliales como el moco crean esta barrera en las mucosas para impedir el acceso de los patógenos, y como habíamos platicado, va a haber una producción importante de moléculas con actividad antimicrobiana, como son péptidos antimicrobianos, las cíclidas de secreción, algunas enzimas con la capacidad de degradar paredes bacterianas, y agentes quelantes de elementos que son importantes para la multiplicación de los patógenos, como es el caso del hierro, ¿no? Entonces, la lactoferrina impide que los microorganismos, que los patógenos tengan hierro accesible en este ambiente, ¿no? Entonces, esto crea una segunda barrera. En este caso, esta barrera sí depende estrictamente de los genes que están codificados en nuestro genoma, pero que, como habíamos platicado, muchas de las señales que van a dar lugar a la producción de estas moléculas dependen de la interacción con la microbiota que está residiendo en las superficies corporales, ¿no? Entonces, como ustedes se dieron cuenta, un aspecto importante o un elemento muy importante de protección, o de los primeros elementos de protección que tenemos en contra de los patógenos, son precisamente los péptidos antimicrobianos. Entonces, probablemente de los péptidos antimicrobianos, quizá el más estudiado o el que mejor hemos entendido su funcionamiento son precisamente las defensinas que están codificadas en nuestro genoma, ¿no? Entonces, de esta manera, con el estudio de las defensinas se ha explicado, se ha tratado de explicar cómo funcionan estos péptidos antimicrobianos para conferir protección en contra de patógenos, ¿no? Entonces, una característica importante es que los péptidos antimicrobianos son moléculas antipáticas, tienen una región polar en el que predominan aminoácidos con carga positiva, como la arginina, como la lisina y como la histaidina, ¿no? Y van a tener una región evidentemente no polar, ¿no? De ahí su naturaleza
antipatica, ¿no? Entonces, esencialmente, el mecanismo de discriminación que tienen los péptidos antimicrobianos se basa en cargas en la superficie externa de la membrana celular. Al predominar las cargas positivas en el péptido antimicrobiano, entonces vamos a obtener que la afinidad va a ser por membranas que tengan carga negativa en la carga externa de la membrana plasmática, y básicamente a través de una simple atracción electrostática es como se va a dar la eliminación entre las membranas que son propias y las membranas que son de los patógenos, ¿no? Entonces, esta interacción va a permitir que el péptido antimicrobiano se acercara a la membrana plasmática de la célula y empiece a acomodarse como si fuera otros polígonos, los cuales son moléculas bien adaptadas, ¿no? Entonces, esto va a colaborar, vamos a tener insertando los péptidos antimicrobianos en la membrana, y cuando los péptidos alcanzan una concentración determinada en la membrana, se van a asociar para crear poros, y evidentemente al crear poros, el microorganismo no puede regular ni lo libera, ni lo sale, y por definición, entonces es un organismo que aporta por la acción de los péptidos antimicrobianos. Entonces, esta estrategia desde el punto de vista evolutivo ha sido quizá uno de los mecanismos más exitosos que podamos encontrar en la naturaleza, ya que los péptidos antimicrobianos, como ya pasando los podemos encontrar en las bacterias, pasando por todo el resto de los seres vivos que hablamos hablando de plantas, insectos y evidentemente otros vertebrados tienen péptidos antimicrobianos, y aportan estas moléculas sean probablemente moléculas más conservadas dentro del vivo, como elemento de protección en contra de los patógenos, teniendo esta estrategia de reconocimiento. Un aspecto importante es que en el caso de ese tipo de patógenos, por ejemplo, en el caso de los virus pueden iniciar sus procesos infecciosos desde las superficies corporales, específicamente porque tienen la capacidad de infectar a las propias células que están formando la barrera que son las células epiteliales. Entonces, cuando tenemos una característica o algo que distingue a los virus del resto de los patógenos, que los virus no tienen un metabolismo propio, pero como buen ente biológico tiene como propósito, al igual que el resto de los seres vivos, transmitir su información genética en el tiempo, y tienen la capacidad de evolucionar, de adaptarse a las condiciones que les presentan el ambiente. Ejemplo de ellos estamos viendo el día de hoy con la infección con el virus SARS-CoV-2, hablándonos de esta capacidad de adaptación que tienen los virus y de evolucionar y poder infectar nuevos huéspedes. Entonces, pero algo que caracteriza a todos los virus es la ausencia precisamente del metabolismo. Pero esto no es un impedimento para que los virus puedan transmitir su información genética. La estrategia que en general utilizan los virus para poder transmitir su información genética es, diríamos con términos modernos, hackear la maquinaria metabólica de una célula posterior, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen los virus, eso es lo que los virus han aprendido a través de los procesos evolutivos a utilizar precisamente la maquinaria metabólica de una célula huésped para poder transmitir su información genética. Entonces, muy a grandes rasgos, durante la infección por un virus, sabemos perfectamente que uno de los pasos sociales e iniciales del proceso infeccioso es la interacción de un receptor expresado en las células susceptibles, significadas con una proteína expresado en la superficie de la particularidad. Este tipo de interacción es lo que va a definir qué células se pueden infectar y qué células no se pueden infectar, básicamente por esta interacción. Pero otra vez insisto, esta interacción es fundamental para iniciar el proceso infeccioso. Una vez que ocurre esta interacción, el virus va a ganar acceso al interior de la célula con múltiples estrategias, con diferentes estrategias dependiendo del virus que nosotros estemos platicando. Y una vez que el virus ha ganado acceso al interior de la célula, esencialmente lo que hará es
tomar posesión de dos elementos importantes del metabolismo de la célula. La maquinaria de síntesis de proteínas, con lo cual va a poder producir nuevas proteínas virales que serán fundamentales para regular la función de la célula, así como para poder producir las proteínas estructurales que van a formar parte de los nuevos iones. Entonces, esta es una maquinaria indispensable para la infección viral, la maquinaria de síntesis de proteínas, y por otra parte, la maquinaria de síntesis de ácidos nucleicos también es muy importante porque al tomar o adueñarse de esta maquinaria puede producir los nuevos genomas virales, ¿no? Entonces, una vez que tenemos conformados estos elementos, los nuevos genomas virales, las proteínas estructurales, estas se ensamblan de 1000 formas diferentes, dependiendo del virus que nosotros estemos platicando, y finalmente son liberadas nuevamente al ambiente externo para iniciar otra vez el proceso infeccioso. Entonces, esta es la estrategia. Desde el punto de vista inmunológico, existe una estrategia, evidentemente, para combatir las infecciones virales en estas etapas tempranas del proceso infeccioso en las barreras epiteliales, y esto implica a un grupo de citocinas que conocemos como interferones, ¿no? Entonces, existen 3 familias de interferones, los tipo 1, los tipo 2 y los tipo 3. Se ha visto que los interferones que son importantes en las etapas tempranas de la respuesta inmune, es decir, en la parte de la respuesta inmunolata, son principalmente los interferones tipo 1 y tipo 3, ¿no? Entonces, desde la década de los 50 del siglo pasado, se sabía que cuando una célula estaba infectada por un virus, ligaba algo al ambiente externo, y cuando este algo que estaba en el medio en donde residían estas células se le ponía a células que no estaban infectadas, estas células que no estaban infectadas se volvían resistentes a la infección viral, es decir, perdían la capacidad de poder producir nuevas partículas virales. Entonces, de ahí se acuñó el término interferón, porque se dijo que entonces esta célula producía algo que interfería con la replicación viral, y de ahí les quedó el nombre de los interferones. Hoy en día sabemos, con más detalle, los mecanismos moleculares que están implicados en este proceso, en esta producción de los interferones, y básicamente parte del reconocimiento de componentes virales por los famosos receptores que reconocen patrones moleculares que están asociados con infecciones virales, principalmente los TLR centrosomales, como son TLR3, TLR7, TLR9, o bien algunos receptores que se encuentran en el citosol, como son las proteínas, las helicasas y los receptores tipo RIC1, los cuales son importantes para reconocer componentes virales que se encuentran en el citosol, e invariablemente de los receptores que estemos platicando que intervienen en el reconocimiento de las partículas o de los componentes virales. Esto desencadena una cascada de señalización que termina activando un factor de transcripción muy importante, que son los factores reguladores del interferón, o los conocidos como IRFs, ¿no? Entonces, tenemos tanto a IRF3 como IRF7, los cuales son importantes. Entonces, la célula infectada empieza a producir interferones tipo 1 e interferones tipo 3, ¿no? Estos interferones tipo 1 y tipo 3 van a actuar sobre las células vecinas, que esencialmente lo que necesitan es expresar receptores para los interferones tipo 1 o interferones tipo 3, desencadenan una cascada de señalización y se encienden cientos de genes en una célula que esté expuesta a los interferones tipo 1 o tipo 3, pero de manera importante las funciones de estos genes es apagar 2 maquinarias metabólicas de la célula, la maquinaria de síntesis de proteínas y la maquinaria de síntesis de ácidos nucleicos. Esto explica por qué estas células se vuelven resistentes a la infección, porque esencialmente han perdido las maquinarias o han disminuido la actividad de las maquinarias metabólicas que son importantes para que el virus pueda seguir produciendo nuevas partículas virales, ¿no? Y esta es una estrategia crucial y muy importante en la protección en contra de infecciones virales, y bueno, en el caso de SARS-CoV-2 no es la excepción, como lo han demostrado ciertos artículos que han demostrado la importancia de estos interferones en la resistencia contra este virus en particular. ¿Ok? Entonces,
Aprovecho este tema de reconocimiento, de cómo es el reconocimiento de una infección viral, porque esto fue un parteaguas en el aspecto de la inmunología, el poder entender cómo se hacía o cómo regulaba las células del sistema inmune innato para reconocer a los microorganismos sin tener receptores de células T o receptores de células B, que en ese entonces se sabía con detalle cómo operaban estos receptores que son importantes para la respuesta inmune adaptativa, pero se desconocía cómo hacían las células del sistema inmune innato para poder reconocer a los diferentes microorganismos. Entonces, ustedes recordarán dos premios Nobel recientes en el área de inmunología, Jules Hoffman y Bruce Beutler. Se les otorgó precisamente el premio Nobel en medicina y fisiología, precisamente por haber descrito cuál es esta estrategia que utiliza el sistema inmune innato para poder reconocer a los diferentes microorganismos, ¿no? Entonces, en particular voy a hablar del ejemplo que describió Beutler, que es básicamente que la estrategia es tener una molécula o un receptor, en este caso la molécula de TLR4, que tiene la capacidad de reconocer al lipopolisacárido, ¿no? Entonces, el lipopolisacárido es una molécula que es fundamental, componente de la pared de una gran cantidad de bacterias denominadas gram negativas, y esto implicaba que entonces que las células del sistema inmune innato con una sola molécula, que en este caso sería el TLR4, puede reconocer cientos o miles de bacterias diferentes, pero que tienen en común la presencia del lipopolisacárido, que insisto, es una característica que tienen todas las bacterias gram negativas, ¿no? Entonces, este fue quizá probablemente uno de los primeros ejemplos que entendimos de cómo funcionaba el reconocimiento por las células del sistema inmune innato, y se acuñaron dos nuevos términos muy utilizados hoy en día en inmunología. El caso del lipopolisacárido representa un ejemplo clásico de lo que denominamos patrones moleculares asociados a patógenos, ¿no? Moléculas que son indispensables y que son muy conservadas en las estructuras de los microorganismos. El ejemplo, otra vez insisto, el lipopolisacárido, que es reconocida por receptores que reconocen patrones, ¿no? Patrones moleculares, ¿no? Los famosos PRRs, ¿no? Entonces, a partir de este hallazgo, que fue parteaguas en el entendimiento de cómo se regulaba el reconocimiento por parte del sistema inmune innato, vino una cantidad de estudios muy importantes para definir que esta familia de receptores que reconocen patrones moleculares es mucho más diversa que lo inicialmente descrito por Beutler, ¿no? Entonces, sabemos que existen diferentes familias. TLR4 fue el ejemplo que Beutler utilizó para mostrar la importancia del reconocimiento del sistema inmune innato. Hoy sabemos que estos receptores es una familia sumamente diversa de diferentes miembros de esta familia, que vamos a encontrarlos expresados principalmente en la membrana celular o en los endosomas, y bueno, cada uno de ellos con la capacidad de reconocer un patrón molecular diferente, ¿no? Además de esta familia de los receptores tipo TOL, se vinieron a añadir a continuación los receptores tipo NOD, que como su nombre lo indica, tienen un dominio que es característico, que es el dominio NOD. Esto caracteriza a este tipo de receptores. Y otro aspecto importante es que estos receptores esencialmente los vamos a encontrar ubicados en el citosol de la célula y van a tender a formar una estructura muy importante que es el inflamasoma, que es fundamental para poder madurar una citocina proinflamatoria que es la interleucina 1 beta, ¿no? Entonces, esta familia de receptores también forman parte de los PRRs, están localizados en citosol, y en citosol, como habíamos platicado también, encontramos a las famosas helicasas o los receptores tipo RIC1, que también van a estar localizados en el citosol de la célula, y que, como platicamos, una función importante de este tipo de receptores es reconocer material genético, principalmente viral, en el citosol para desencadenar la respuesta mediada por interferones tipo 1 y tipo 3, ¿no? Entonces, además de estas familias de receptores, sabemos también que otra familia importante de receptores que regulan este reconocimiento de las células de la inmunidad innata son los receptores tipo lectina C, que como su nombre lo indica, tienen como
como ligandos principalmente diferentes tipos de carbohidratos y bueno, tienen un papel importante, por ejemplo, en el reconocimiento de hongos, ¿no? Entonces, esta es otra familia y bueno, una familia mucho más diversa que fue descrita con base inicialmente en su función. No hay una característica estructural que distinga específicamente este tipo de receptores, que son los receptores scavenger, carroñeros o basureros. Esencialmente fueron descritos así porque se vio que tenían una función importante en eliminar desechos celulares y de ahí se les quedó este nombre, ¿no? Hoy en día sabemos que estos receptores también reconocen patrones moleculares asociados a patógenos y tienen un papel importante también en el reconocimiento por las células de la inmunidad innata, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, estas son las 5 familias de receptores de PRRs que son importantes para regular la función de las células de la inmunidad innata y bueno, ya platicamos de la importancia que tenían en particular los receptores tipo RIC1 y los TLRs que están localizados en endosomas para el reconocimiento de infecciones virales. ¿Ok? Entonces, todo eso, digamos, está operando en las superficies corporales, pero bueno, evidentemente los patógenos utilizan diferentes estrategias para poder sobrepasar las diferentes barreras que le presenta el organismo y poder ganar acceso a lo que es el tejido conectivo. Entonces, cuando un microorganismo, cuando un patógeno ha podido sobrepasar las barreras y ha ganado acceso al tejido conectivo, se tiene que echar a andar otros elementos de la respuesta inmunológica para tratar de contener la infección ahora que ha ganado acceso al interior del organismo. Y para eso la respuesta evidentemente es la respuesta inflamatoria, en donde se producen moléculas, precisamente los mediadores inflamatorios, que pueden ser sumamente diversos y que van a tener como función principal alterar la permeabilidad de los vasos sanguíneos para permitir el reclutamiento de elementos celulares y elementos humorales que vamos a encontrar precisamente en el torrente sanguíneo. Entonces, una de las preguntas importantes es quiénes tienen la capacidad de iniciar este proceso inflamatorio. ¿Cómo inicia este proceso inflamatorio una vez que el patógeno ha alcanzado el tejido conectivo? Entonces, en el tejido conectivo residen diferentes células del sistema inmunológico, pero quizá una que sobresalga por su abundancia en este tejido son precisamente los mastocitos o las células cebadas, ¿no? Entonces, si nosotros analizáramos la cantidad de mastocitos o células cebadas que hay, por ejemplo, en la piel, podríamos ver que hay una cantidad importante de estas células que las podemos ver en estas fotografías de color verde, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar una gran cantidad de mastocitos de manera natural, no necesito que hubiera alguna señal que indujera que llegaran ahí, de manera, otra vez insisto, de manera natural van a estar residiendo en el tejido. Y bueno, vamos a encontrarlos que de manera importante se van a asociar de manera muy fuerte precisamente con mucha cercanía a lo que son los vasos sanguíneos, ¿no? Ahí vamos a encontrar de manera importante residiendo a esta población celular. Y otra característica importante es que estas células van a ser una fábrica o van a tener una gran cantidad de mediadores inflamatorios de diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, en los gránulos, que es una característica muy importante de estas células que están residiendo en el tejido, vamos a encontrar cantidades importantes de histamina, ¿no? Uno de los mediadores inflamatorios por excelencia. Vamos a encontrar de manera abundante en los gránulos de la célula. Vamos a encontrar también algunas proteasas, como son las triptasas, las quimasas, las carboxipeptidasas. Y de manera importante vamos a encontrar que esta es una de las pocas células del sistema inmunológico que tiene preformados citocinas en los gránulos de sus células. Y este es el ejemplo clásico, es el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Entonces, vamos a tener que la célula tiene una gran cantidad o tiene cantidades importantes de mediadores inflamatorios en los gránulos, que cuando la célula se activa es liberado prácticamente de manera instantánea, ¿no? En unos cuantos segundos estos mediadores inflamatorios son liberados, ¿no? Los que están contenidos en los gránulos. Y además de ello,
las células cebadas, que también es el nombre que reciben los mastocitos, tienen la capacidad de producir derivados del ácido araquidónico, principalmente prostaglandinas y leucotrienos, los cuales también son importantes mediadores inflamatorios, simplemente que estos son derivados de un lípido, ya lo decíamos, derivados del ácido araquidónico, y pueden mantener el proceso inflamatorio iniciado por los mediadores que están conservados o guardados en los gránulos del mastocito, ¿no? Y además de ello, además de poder producir estos mediadores de ácido araquidónico, el mastocito también tiene la capacidad de producir citocinas proinflamatorias de novo, ¿no? Como toda célula del sistema inmunológico, tiene la capacidad de producir citocinas inflamatorias como TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, ¿no? Entonces, esto nos habla de esta capacidad extraordinaria que tiene el mastocito para inducir inflamación de manera inmediata, de manera rápida, y sostener este proceso inflamatorio utilizando diferentes mediadores a lo largo del tiempo, ¿no? En el segundo, los mediadores en los gránulos, en unos cuantos minutos, los mediadores derivados del ácido araquidónico, y en horas, el proceso inflamatorio mediado por citocinas, ¿no? Entonces, evidentemente esto ha provocado que una parte importante del estudio de esta célula recaiga en los procesos alérgicos o en los fenómenos de hipersensibilidad tipo 1, pero bueno, esto ya se platicará la próxima semana con más detalle en los aspectos inmunológicos de las enfermedades alérgicas, pero con respecto al proceso infeccioso, se ha visto que estas células tienen un papel importante en generar respuestas inflamatorias rápidas en contra de diferentes microorganismos, ¿no? Entonces, en primera instancia, uno de los primeros fenómenos en los cuales se pudo visualizar la importancia de estas células en generar protección en contra de infecciones fue en contra de parásitos multicelulares, en donde se observó que la activación de los mastocitos por la presencia del parásito y de manera importante a través de la producción de IgE, se producía la activación de esta población celular, provocando una respuesta inflamatoria que permitía el reclutamiento de células efectoras, que son cruciales para combatir la infección, como son los eosinófilos y los basófilos. Prácticamente 10 años después de este hallazgo, es decir, en la década de los 90, el grupo de Soman Abraham demuestra que este precepto también es válido en el caso de las infecciones bacterianas. Las bacterias pueden activar a los mastocitos en ausencia de anticuerpo, y eso lo entendemos el día de hoy porque sabemos que los mastocitos tienen diferentes PRRs expresados, ¿no? Prácticamente tienen miembros de cada una de las familias que platicamos hace unos minutos, y bueno, eso le da la capacidad de poder actuar como un elemento de inmunidad innata, inducir una respuesta inflamatoria en presencia de bacterias, permitiendo el reclutamiento otra vez de células que son importantes para controlar la infección, como son el caso de los neutrófilos, ¿no? Y a principios del nuevo milenio se demostró que este precepto aplicaba también para un grupo de patógenos diferentes, que son los virus, y bueno, otra vez no era de sorprender porque sabemos que los mastocitos tienen TLRs endosomales y tienen también receptores de la familia de RIC1, lo cual les da la capacidad de reconocer este tipo de patógenos, inducir una respuesta inflamatoria que va a permitir, en este caso otra vez, el reclutamiento de elementos celulares del torrente sanguíneo que permitan controlar de manera eficiente precisamente a la infección viral, ¿no? Entonces, esto ha sido un aspecto interesante, ha reposicionado esta función importante que tienen los mastocitos desde el punto de vista fisiológico, es decir, es muy importante y crucial esta capacidad que tiene de inducir una respuesta inflamatoria rápida. Evidentemente es crucial para poder combatir microorganismos que tienen la capacidad de aplicarse en unos cuantos minutos, ¿no? Entonces, entre más rápido se den la voz de alarma por parte del sistema inmunológico reflejado como una respuesta inflamatoria, pues será benéfico para el huésped, ¿no? Y esta es una de las funciones, creo, fisiológicas importantes del mastocito que, bueno, no es tomada por otra célula del sistema inmunológico. Ninguna otra célula tiene esa capacidad de poder inducir una respuesta inflamatoria tan rápida como lo hace precisamente el mastocito. Ahora, el otro elemento que tiene la capacidad
de inducir una respuesta inflamatoria también de manera rápida es evidentemente el sistema del complemento, ¿no? El sistema del complemento es un sistema enzimático que vamos a encontrar en los humores corporales y que tiene la capacidad de poder producir también mediadores inflamatorios, los cuales son cruciales en este caso para permitir también el reclutamiento de elementos celulares y humorales de la circulación y permitir precisamente el proceso inflamatorio. ¿Ok? Entonces, muy brevemente, ustedes recordarán que hay diferentes maneras en las cuales se puede iniciar la activación de la cascada del complemento. El complemento, estrictamente si hablamos en sistema inmune innato, tenemos que hablar que se puede activar a través de la vía alterna o a través de las vías de las lectinas, en donde esencialmente no hay elementos de respuesta inmunadaptativa y la activación por cualquiera de estas vías va a generar una enzima que se conoce como C3 convertasa, la cual va a ser muy importante para generar los elementos importantes como es C3b, C3b que va a funcionar como una opsonina y de manera importante va a empezar a generar fragmentos pequeños como C3a o C5a, los cuales funcionan como anafilatoxinas sobre células del sistema inmunológico y son precisamente C3a y C5a los elementos que son considerados como importantes o más importantes dentro del sistema del complemento para inducir esta respuesta inflamatoria, ¿no? Además de ello, si ya ha ocurrido una respuesta inmunadaptativa y hay anticuerpos principalmente de la clase IgM y de la clase IgG, puede haber también existe activación del sistema del complemento, induciendo también la formación de una convertasa de C3, generando nuevamente los elementos importantes para la función biológica del complemento, como es la generación de C3b para opsonizar y los fragmentos pequeños C3a y C5a que van a funcionar como agentes proinflamatorios, atrayendo células del sistema inmunológico al sitio donde está ocurriendo la activación del sistema del complemento, ¿no? Entonces, independientemente cómo ocurra la activación del proceso inflamatorio, que evidentemente no son excluyentes unos de otros, la inducción de la inflamación va a provocar que lleguen al sitio de la infección precisamente atraídos del torrente sanguíneo, principalmente células en primera instancia tenemos que decir células fagocíticas como son los neutrófilos o los macrófagos, ¿no? Entonces, estas son las primeras células efectoras que son reclutadas al sitio de la infección y como su nombre lo indica, y Mechnikov lo había descrito desde finales del siglo XIX, una de las funciones importantes de estas células va a ser precisamente comerse a las partículas o a los microorganismos que estén o que hayan al tejido conectivo, ¿no? Entonces, un aspecto importante es que las células fagocíticas van a tener una plétora de receptores para poder reconocer a la partícula que se va a fagocitar, puede reconocerlo directamente a través de sus PAMs o a través de opsoninas como fragmentos de complemento o anticuerpos principalmente de la clase IgG y de la clase IgA. Independientemente de cómo sea el reconocimiento, esto va a guiar precisamente a que la partícula o el microorganismo sea internalizado en una estructura, en un endosoma que se denomina fagosoma, ¿no? Y se va a aislar al microorganismo del resto del ambiente celular. Este fagosoma va a ir sufriendo cambios tanto en las proteínas que van a entrar en contacto con el citosol como en el interior de la célula, y quizá dos aspectos importantes que podamos ver de este proceso sea en primera instancia la acidificación del interior del fagosoma. Vemos claramente cómo este fagosoma conforme va madurando se va acidificando, y otro aspecto importante es que la producción de mediadores o de radicales libres de oxígeno y de nitrógeno se va enriqueciendo también con la maduración de esta estructura, ¿no? Entonces, los radicales libres de oxígeno y de nitrógeno evidentemente tienen un potente efecto microbicida con la capacidad de poder matar al microorganismo que está contenido dentro de este fagosoma. Y además de ello, otro aspecto importante es que en la cobertura de las proteínas que vamos a encontrar en el fagosoma, vamos a encontrar una familia importante de proteínas que son las familias RAP, que esencialmente van a regular el tráfico endosomal interno de esta célula, ¿no? Entonces,
Esencialmente las proteínas RAP van cambiando durante este proceso de maduración. Iniciamos con la presencia de RAP5, el cual se va a ir perdiendo y va a empezar a ser sustituido por RAP7, y la adquisición de RAP7 por parte del fagosoma permite que el fagosoma se fusione con, en este caso, con los lisosomas de la célula, en el cual vamos a encontrar una gran cantidad de enzimas hidrolíticas con la capacidad de degradar carbohidratos, ácidos nucleicos, proteínas, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente todo lo que esté contenido en el interior del fagosoma va a ser degradado, y esto incluye evidentemente a los microorganismos. Y esta es una función, otra vez les comentaba, muy bien descrita. Tenemos mucho tiempo de conocer que la fagocitosis es un elemento importante del sistema inmunológico. Mechnikov lo había descrito, ya lo habíamos dicho, desde finales del siglo XIX. Sin embargo, de manera reciente, a inicios de este milenio, se describió que otra función importante de estas células fagocíticas, principalmente en primera instancia descubierto en neutrófilos, es la producción de unas estructuras que se denominaron como trampas extracelulares de neutrófilos o NETs, ¿no? Entonces, en esta descripción básicamente se decía que los neutrófilos tenían la capacidad de liberar su DNA nuclear, el cual el DNA tiene una afinidad, es bastante pegajoso, tiene una afinidad por capturar diferentes tipos de microorganismos, como están demostrados en estas microfotografías de microscopía electrónica, y de manera el DNA van a estar embebidos diferentes moléculas con actividad antimicrobiana, como son los propios péptidos antimicrobianos o las diferentes enzimas que se van a encontrar en los gránulos de las células fagocíticas. Entonces, la función importante de estas trampas extracelulares no es solamente capturar para impedir que el microorganismo se siga diseminando en el organismo, sino ponerlo en contacto también con las moléculas microbicidas e inducir la muerte de estos microorganismos que han sido capturados en las trampas extracelulares, ¿no? Entonces les comentaba, en 2004 se describe por vez primera este fenómeno en el caso de los neutrófilos, y a partir de entonces se empieza a caracterizar que este elemento o este factor importante de producción, de utilizar el DNA como otra herramienta del sistema inmunológico para combatir infecciones por patógenos, no es algo que sea exclusivo de los neutrófilos, es decir, se describe por vez primera por los neutrófilos, pero años después se describe que las células cebadas o los mastocitos también tienen la capacidad de producir trampas extracelulares. Se demuestra que los eosinófilos también lo pueden hacer, los macrófagos y los basófilos también pueden producir trampas extracelulares. Entonces, esto sugiere que este mecanismo de utilizar el DNA como un elemento de nuestro sistema, de nuestro sistema inmunológico, y en particular de la respuesta inmune innata, es algo que ha sido muy conservado durante la diferenciación de las células del linaje mieloide, ¿no? Entonces, un elemento que evidentemente ha sido muy estudiado en los últimos años para entender cómo se regula este proceso en las diferentes poblaciones celulares y sus implicaciones, evidentemente, que tienen en otras patologías. Otro célula que suele ser reclutada al sitio de la infección son los eosinófilos, y como ilustra este video, un papel importante de los eosinófilos es evidentemente atacar a parásitos multicelulares, como ilustra este video, ¿no? Entonces hay un reclutamiento, una atracción de los eosinófilos hacia el parásito, y bueno, sabemos hoy en día que los eosinófilos tienen una actividad en contra de los parásitos multicelulares bastante bien caracterizada. Sabemos que en el contenido de los gránulos de los eosinófilos hay una gran cantidad de moléculas con la capacidad de dañar a las células del parásito, y sabemos, o se ha demostrado, como veíamos en el video hace unos minutos, que los eosinófilos tienen una afinidad muy ávida por los parásitos, liberando el contenido de sus gránulos precisamente sobre la superficie del parásito, y esencialmente lo que muestran estas fotografías es el daño que provoca la desgranulación de los eosinófilos en la cobertura de los parásitos, ¿no? Entonces,
son los eosinófilos, o tradicionalmente se consideran los eosinófilos como un elemento importante en la protección, o células efectoras que son importantes para conferir protección en contra de infecciones por parásitos. Otro tipo de población celular que es reclutada durante el proceso inflamatorio, o que puede ser reclutada, son los basófilos. Entonces, en este caso, los basófilos, al igual que los mastocitos, han sido probablemente más estudiados en sus papeles relacionados con enfermedades alérgicas y con hipersensibilidades tipo 1, y hay pocas descripciones del papel que tienen los basófilos durante los mecanismos de protección en contra de patógenos. Uno de los pocos ejemplos que hay en la literatura descritos de la función que tienen los basófilos para conferir protección en contra de patógenos es en un fenómeno que se conoce como resistencia a la infestación por garrapatas, ¿no? Entonces, se sabe, como ustedes recordarán, las garrapatas esencialmente se alimentan de un huésped, básicamente se alimentan de sangre, incrementan impresionantemente su tamaño, este tipo de ectoparásito, alimentándose de la sangre de su huésped. Y bueno, evidentemente durante la primera infestación, las garrapatas pueden permanecer horas alimentándose de su huésped, porque no hay una respuesta que contribuya a que la garrapata deje de alimentarse de su huésped. Pero esto ocurre, o esto se revierte cuando hay una segunda infestación, y esencialmente un factor importante que diferencia la primera de la segunda, como ustedes lo imaginarán, es la presencia de anticuerpos, en particular anticuerpos de la clase IgE, que van dirigidos contra antígenos presentes en la saliva de la garrapata, ¿no? Entonces, este elemento parece que es fundamental para que la presencia de los basófilos en este sitio de alimentación sean reclutados de manera activa, y se ha visto que el reclutamiento de estos basófilos al sitio de alimentación de la garrapata provoca que la garrapata deje de alimentarse y se suelte de manera más rápida que en el caso de la primera infestación, ¿no? Entonces, en este fenómeno se ha demostrado precisamente que los basófilos tienen este papel crucial que no puede ser tomada por ninguna otra célula del sistema inmunológico para provocar o combatir precisamente esta interacción precisamente con este ectoparásito que son las garrapatas, ¿no? Y es uno de los pocos ejemplos donde conocemos esta función importante de los basófilos para conferir protección. ¿Ok? Otro tipo de células que suelen ser reclutadas durante la respuesta inflamatoria son las células NK, ¿no? Entonces, las células NK es una población linfoide, es un linfocito, pero en este caso actúa dentro de la respuesta inmunológica, ¿no? Es de las primeras células que van a actuar para conferir protección. Y bueno, por muchos años fue un misterio cómo se regulaba la activación de estas células NK. Y bueno, años de estudio de analizar cuáles señales son importantes para inducir la activación de una célula NK llevó a este modelo que está representado en esta imagen, que es una señal regulada por dos tipos de receptores o dos familias de receptores, ¿no? Los receptores de inhibición de las células NK y los receptores de activación de las células NK. Entonces, normalmente cuando una célula es normal, expresa de manera importante ligandos que interactúan con los receptores inhibitorios, impidiendo que la célula NK se active, ¿no? ¿Quiénes son estos ligandos? Generalmente son moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 1, moléculas clase 1 clásicas, como son HLA, HLA-B y HLA-C principalmente, ¿no? Entonces, normalmente las células expresan este tipo de moléculas de histocompatibilidad y actúan como ligandos de los receptores inhibitorios. Y una célula normal expresa poco o no expresa ligandos que interactúen con los receptores de activación. Sin embargo, cuando hay un proceso de infección viral, por ejemplo, y hay esta pérdida de moléculas de clase 1, porque una de las cosas que le encantan hacer a los virus cuando infectan es disminuir la expresión de moléculas de clase 1 con el propósito de evadir la respuesta de los linfocitos CD8,
Esto provoca que entonces la célula NK pierda la señal de su receptor inhibitorio, ¿no? Y por otra parte, se sabe que cuando la célula sufre un proceso de infección viral, entra en un estado de estrés celular porque su maquinaria metabólica se ve desviada a la producción de proteínas y genomas virales. Y todas las proteínas y ácidos nucleicos que necesitaba la célula para su propio funcionamiento se ven perdidas o se ven disminuidas, y esto provoca que la célula entre en un estado de estrés. Y este estado de estrés la célula lo refleja con la expresión de moléculas de estrés, como son las moléculas MIC-A, MIC-B y ULBPs, ¿no? Entonces, estas moléculas, MIC-A, MIC-B y ULBP, son moléculas de estrés celular, se sobreexpresan cuando la célula está estresada y tienden a expresarse de manera importante en la membrana de la célula estresada, y de manera importante estas moléculas son excelentes ligandos para los receptores de activación de las células NK, ¿no? Entonces, cuando ocurre esta condición, pocas o nulas señales inhibitorias, abundantes señales activatorias porque la célula está estresada. Esto es una señal que le indica a la célula NK que se active y libera el contenido de sus gránulos, liberando sus perforilinas y sus granzimas e induciendo la muerte de la célula que estaba infectada, en este caso, por un virus, ¿no? Este principio de acción de las células NK se ha visto que opera no solamente durante infecciones virales, sino también de manera importante en células que han sufrido un proceso de transformación tumoral, ¿no? Entonces, hablando de la importancia de estas células durante estas dos condiciones importantes para actuar en infecciones virales o durante el desarrollo de tumores. ¿Ok? Una vez que ha ocurrido esta activación, es decir, la inflamación, diríamos que una de las funciones más importantes es precisamente contribuir al reclutamiento de elementos del sistema inmunológico al sitio de la infección, ¿no? Ya platicamos todos los elementos que pueden ser reclutados del torrente sanguíneo y que van a tener un papel importante, un papel efector para contener el proceso infeccioso. Sin embargo, la respuesta inflamatoria también tiene un papel muy importante al actuar sobre otro elemento fundamental de la respuesta inmunológica, que son las células dendríticas. Las células dendríticas son células que residen básicamente, prácticamente en todo el tejido conectivo. Vamos a tener células dendríticas. Se dice que están en un estado inmaduro porque estas células están fagocitando de manera activa, están proveyéndose de antígenos que se encuentran en el ambiente externo, y de manera importante tienen baja expresión de moléculas de histocompatibilidad y tienen baja expresión de moléculas de coestimulación cuando están residiendo en el tejido. Sin embargo, este aspecto cambia cuando hay una señal inflamatoria. Entonces, la inflamación altera el funcionamiento de la célula dendrítica. Cuando hay una respuesta inflamatoria, la célula dendrítica deja de adquirir antígenos del ambiente externo, deja de fagocitar y, de manera importante, empieza a incrementar la expresión de sus moléculas de histocompatibilidad y empieza a incrementar la expresión de moléculas de coestimulación. Otro aspecto muy importante que es dirigido por la respuesta inflamatoria es que esta célula, su perfil de receptores de quimiosinas, quizá el receptor clásico que se asocia con esta señal inflamatoria es precisamente la sobreexpresión del receptor de quimiosinas CCR7, que se sobreexpresa de manera importante en la membrana de la célula dendrítica, y cuando la célula dendrítica empieza a expresar este nuevo receptor de quimiosina CCR7, va a permitir que la célula dendrítica abandone el sitio de la infección y pueda migrar hacia el órgano linfoide secundario más cercano, ¿no? Entonces, precisamente esta expresión de CCR7 es fundamental para que ocurra este proceso. Entonces, una vez que la célula dendrítica empieza a expresar CCR7, viaja a través de los vasos linfáticos drenantes del ganglio linfático, va a viajar a través de estos vasos linfáticos, va a poder llegar al ganglio linfático más cercano al sitio de la infección, y bueno, la célula dendrítica se va a ubicar
primordialmente en la zona de la paracorteza del ganglio linfático. Como ustedes recordarán, en la paracorteza hay una gran cantidad de linfocitos T y esencialmente aquí es donde ocurre la función importante de la célula dendrítica, que es presentar los antígenos que se encontró en el sitio de la infección. ¿A quién se lo va a estar presentando? A los linfocitos T, ¿no? Entonces va a ocurrir este aspecto importante, va a ocurrir esta selección clonal, va a estar presentando antígenos a los millones de clonas diferentes de linfocitos T hasta que encuentre precisamente al linfocito T que tenga el receptor específico para el antígeno que se encontró la célula dendrítica en el sitio de la infección. Entonces, este evento ocurre en esta zona, en la zona de la paracorteza. Aquí podemos ver una célula dendrítica de color verde rodeada de linfocitos T de color rojo, precisamente buscando al linfocito T que tenga el receptor específico, insisto, para seleccionar la clona del linfocito T que tenga el receptor específico para el antígeno que se encontró esa célula dendrítica en el sitio de la infección. Entonces, una vez que ocurre esto, recordemos, la probabilidad es una en 1.000.000 por lo menos. Entonces existe esta probabilidad cuando encuentre este linfocito T, que es lo que está buscando la célula dendrítica en la paracorteza, el linfocito T que tenga el receptor que reconozca específicamente el antígeno que encontró la célula dendrítica en el sitio de la infección. Entonces, una vez que ocurre esto, se brinda una primera señal, una señal antígeno específica mediado por el receptor de células T, que no es suficiente para inducir la activación completa del linfocito T. Para eso se requiere las moléculas de coestimulación, que recordaremos, habíamos dicho que esto también se ve incrementado durante el proceso de activación de la célula dendrítica ante las señales inflamatorias, ¿no? Entonces, esta segunda señal es fundamental, es decir, para que se active un linfocito T que nunca ha visto antígeno, es fundamental que ocurran las dos señales, una proveniente del TCR, del reconocimiento del antígeno, y la otra proporcionada por este sistema de coestimulación que va a proveer las señales fundamentales para que se active de manera completa este linfocito T, ¿no? Entonces, una vez que se ha activado este linfocito T, empieza a encender genes de manera importante, se enciende el gene que codifica para la citosina interleucina 2, el linfocito T empieza a producir cantidades importantes de interleucina 2, y esto es muy importante porque el linfocito T va a empezar a consumir esta interleucina 2 para dirigir un fenómeno muy importante que es la proliferación clonal, ¿no? Entonces, la interleucina 2 es consumida de manera autóctona por el linfocito T para que induzca la proliferación. Esta proliferación se dice que es clonal porque los linfocitos T que se generan como resultado de esta activación van a reconocer exactamente el mismo antígeno, van a tener exactamente el mismo receptor de células T que la primera célula que reconoció el antígeno. Finalmente, estas células sufren un proceso de diferenciación, se convierten en horas. Si son linfocitos TCD8, se empezarán a llenar de gránulos para convertirse en linfocitos citotóxicos, y si son linfocitos TCD4, empezarán a producir cantidades importantes de citocinas. Finalmente, estas células efectoras abandonan el ganglio linfático, el órgano linfoide secundario, a través de la vía sanguínea y van a poder llegar al sitio de la infección gracias otra vez a las señales inflamatorias que se están produciendo en el sitio de la infección. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir una vez que el linfocito T llegue al sitio de la infección? Entonces, esto dependerá evidentemente del fenotipo que estemos platicando del linfocito T, si es un linfocito TCD4 o un linfocito TCD8. Entonces, en el caso de los linfocitos TCD8, cuando lleguen al sitio de la infección, lo que van a necesitar, la señal que va a dirigir su activación de manera importante va a ser el antígeno que vieron en la célula dendrítica, ¿no? Entonces necesitan encontrar que las células que van a inducir su activación tienen que tener expresión de moléculas de clase 1, pero de manera importante, no solamente la expresión de moléculas de clase 1, sino el antígeno en forma de péptido que vieron en la célula dendrítica que indujo la activación de este linfocito CD8. Ese es el aspecto importante, la expresión de este antígeno en la molécula de histocompatibilidad clase 1 es la señal crucial para inducir la activación del linfocito citotóxico, del linfocito CD8, y una vez que ocurre este reconocimiento, el linfocito CD8 se va a desgranular,
va a liberar el contenido de sus gránulos, en donde esencialmente vamos a encontrar perforinas, que como su nombre lo indica, van a crear perforaciones en la membrana citoplasmática de la célula presentadora del antígeno, en este caso de la célula blanco, de la célula infectada, va a crear perforaciones, se va a liberar granzima B, la cual va a poder ganar acceso al citosol de la célula y va a poder inducir la activación de una familia de proteínas conocidas como caspasas, las cuales sabemos que se asocian de manera fuerte a mecanismos de muerte celular. Y de manera importante, sobre todo en los linfocitos CD8 humanos, y esto es algo, por ejemplo, que nos diferencia de las muchas cosas que nos diferencian de los ratones, que es uno de los modelos más estudiados de inmunología, es que los linfocitos CD8 humanos tienen cantidades abundantes de granulicina, y esto no lo tienen, por ejemplo, los linfocitos CD8 de los ratones, ¿no? Entonces, esta granulicina es un péptido antimicrobiano que se ha visto que tiene la capacidad de poder ganar acceso al interior de la célula a través de las perforaciones y poder interactuar con los microorganismos que se estén alojando en el interior de la célula, ¿no? Y se ha visto, por ejemplo, que en el caso de infecciones por micobacterias, esta granulicina, este péptido antimicrobiano producido por el linfocito CD8, tiene la capacidad de poder matar este microorganismo que es resistente a diferentes mecanismos microbicidas, pero en este caso no a la granulicina producido por los linfocitos CD8 humanos. Ahora, ¿qué ocurre con el caso de los linfocitos CD4? Como habíamos platicado, los linfocitos TCD4 esencialmente se especializan en producir citocinas y bueno, dependiendo del perfil de citocinas que produzcan estos linfocitos, se han agrupado en diferentes subpoblaciones dependiendo del tipo de citocina que se produzca, ¿no? Entonces, esencialmente, tenemos linfocitos TH1 que se caracterizan por producir cantidades abundantes de interferón gamma, linfocitos TH2 que producen de manera importante interleucina 4, TH9, que es, su nombre lo indica, la citocina característica de producción es interleucina 9, TH17 que producen interleucina 17, T reguladores que producen interleucina 10 y las T foliculares que producen interleucina 21. Entonces, una pregunta importante que rondó por mucho tiempo, ¿qué era lo que definía que un linfocito se convirtiera en productor de cualquiera de estas citocinas? La respuesta es básicamente qué citocinas están presentes durante el momento de la activación, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos de citocinas que son importantes para dirigir la diferenciación de cada uno de estos linajes celulares y evidentemente son citocinas que son producidas durante la respuesta inmune innata, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿qué se esté activando durante la respuesta inmune innata? ¿Qué tipos de citocinas se produzcan durante la respuesta inmune innata? Va a ser un proceso crucial porque va a empezar a definir hacia dónde se va a polarizar la respuesta de linfocitos TCD4 y por lo tanto el tipo de citocinas que se esté produciendo, ¿no? Entonces, es una de las primeras interacciones que vamos a ver entre la respuesta inmune innata y la respuesta adaptativa, de cómo lo que ocurre en la respuesta inmune innata va a influir de manera importante en la polarización de la respuesta inmune adaptativa, en particular en la respuesta de los linfocitos TCD4, ¿no? Ahora, se dice que esta polarización es importante desde el punto de vista biológico porque la especialización de cada una de estas poblaciones celulares va a ser crucial para exacerbar mecanismos de la inmunidad innata que permitan actuar de manera más eficiente en contra de los patógenos. Entonces, de esta manera se ha visto que, por ejemplo, que el interferón gamma producido por las células TH1 va a ser importante para que el sistema inmunológico pueda eliminar a patógenos intracelulares, mientras que las respuestas tipo TH2 están asociados en conferir protección en contra de patógenos extracelulares y en la eliminación de parásitos multicelulares. En el caso de las respuestas tipo TH9 se ha visto que esta respuesta es muy importante para conferir protección en contra de parásitos multicelulares, pero que estén ubicados principalmente en las mucosas. Se ha visto que esta respuesta es importante para inducir protección en contra de estos microorganismos que residen
en las mucosas, mientras que por otra parte la interleucina 17 se ha visto que es importante para conferir protección en contra de bacterias, pero diría yo de manera importante en contra de hongos que están localizados en las superficies corporales, otra vez representados en el caso de las mucosas. El caso de la interleucina 10, producido por las células T reguladoras, es un elemento importante, la interleucina 10 es una citocina clásicamente antiinflamatoria y tiene un papel muy importante para regular la activación de la respuesta inmunológica, ¿no? Sabemos que defectos en estos mecanismos de regulación pueden del mismo modo acarrear problemas patológicos debido a un poco adecuado control de la respuesta inflamatoria. Y bueno, finalmente tenemos las células T foliculares, que vamos a platicar un poco más adelante de ellas, que tienen un papel muy importante en la linfocitos B y tienen un papel muy importante para formar la reacción de centro germinal, la cual es fundamental para poder generar las características distintivas de la respuesta mediada por anticuerpos, ¿no? Entonces, cada una de estas células, la polarización de cada una de estas células tiene un papel importante para actuar en cierta medida en el control de cierto tipo de microorganismos y exacerbar ciertos mecanismos de la respuesta inmune innata, ¿no? Entonces, como ejemplo, platiquemos, por ejemplo, qué es lo que ocurre con el interferón gamma producido por los linfocitos Th1, ¿no? La producción de interferón gamma, por ejemplo, se sabe que es crucial para inducir una activación, una sobreactivación o una activación de las células fagocíticas, principalmente de los macrófagos. Se sabe que el interferón gamma, por ejemplo, exacerba los mecanismos de la producción de radicales libres de nitrógeno en este tipo de células, y esto hace que las células fagocíticas sean más eficientes en eliminar a los microorganismos que están residiendo dentro o que han encontrado hospedaje dentro del macrófago, ¿no? Esto ha sido demostrado muy claramente en las infecciones por bacterias intracelulares, como es el caso de Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, en donde se ha visto que la producción de interferón gamma es crucial para poder inducir una respuesta eficiente por parte de los macrófagos, que son las células que usualmente dan alojamiento a las micobacterias, ¿no? Entonces, cuando hay interferón gamma, estos macrófagos se vuelven, encienden nuevos mecanismos microbicidas, y estos nuevos mecanismos microbicidas hacen que la célula sea más eficiente, eliminando al microorganismo que se está alojando en el interior, ¿no? Además de ello, el interferón gamma tiene un papel importante durante la activación de los linfocitos B, ya que esta señal va a ser importante para que se induzca la producción de anticuerpos de la clase IgG, que como sabemos son muy importantes como opsoninas o como activadores del sistema del complemento. En el caso de los linfocitos TH2, tienen un papel importante, decíamos, la producción o las citocinas que van a caracterizar la producción de los linfocitos TH2 es interleucina 4 e interleucina 13. En el caso de la interleucina 4, se sabe que esta es muy importante para inducir la polarización o que los linfocitos B produzcan un isotipo de anticuerpo, que en este caso es la IgE. La IgE es fundamental, por ejemplo, para conferir protección en contra de parásitos multicelulares, inducir la desgranulación de los mastocitos y de las células cebadas, ¿no? Además de ello, se sabe que también la producción de interleucina 5 por parte de los linfocitos TH2 es importante para inducir la generación a través del proceso de hematopoiesis de los eosinófilos, además de inducir su migración al sitio donde son requeridos. Como vimos o como platicamos hace unos minutos, los eosinófilos están fuertemente asociados como un elemento efector en contra de la respuesta de parásitos multicelulares. Una descripción reciente de manera importante de este perfil de tipo TH2 caracterizado por la producción de interleucina 4 y de la interleucina 13 es precisamente la polarización de macrófagos, es un perfil que se ha denominado como M2, que de manera importante está asociado con mecanismos de reparación de tejidos, ¿no? El incremento de fibrosis, la producción de TGF-beta, que son importantes para inducir
mecanismos de reparación y se ha asociado que este mecanismo mediado por las respuestas de tipo Th2 tiene esta nueva función, no solamente la típicamente asociada con respuesta inmune contra parásitos multicelulares, sino a los mecanismos de reparación de daño de tejido, ¿no? En el caso de las respuestas de tipo Th9, bueno, sabemos que la característica aquí es la producción de interleucina 9, entonces la interleucina 9 puede tener diferentes blancos, pueden, por ejemplo, actuar sobre la barrera de la mucosa para provocar que haya una mayor producción de moco de manera importante y haya una mayor contracción de músculo liso. Ambos factores, tanto la producción de moco como la contracción de músculo liso, va a promover que el huésped tenga mayor probabilidad de poder expulsar los parásitos. Y por otra parte, se ha visto que la interleucina 9 es muy importante para inducir este eje que habíamos platicado, muy importante de la inmunidad innata, de activación de mastocitos para el reclutamiento de eosinófilos y de basófilos, que son importantes, células efectoras importantes para contribuir a generar daño sobre los parásitos multicelulares, y en este caso todo esto exacerbado por la interleucina 9 producido por las células Th9, como platicábamos en mucosa. En el caso de la respuesta mediada por linfocitos Th17, evidentemente la citosina que tiene un papel aquí importante es la interleucina 17, que puede tener dos acciones importantes. Una es actuar directamente sobre las células epiteliales, induciendo la producción de péptidos antimicrobianos, los cuales van a tener un efecto importante sobre diferentes hongos, en este caso en la lámina representado Candida albicans, pero además de ello, además de exacerbar este mecanismo microbicida producido por las células epiteliales, se van a producir señales que permitan el reclutamiento de los neutrófilos a través de la inducción de quimiosinas producidas por el epitelio, que permite el reclutamiento de neutrófilos, los cuales también son células importantes para conferir protección en contra de las infecciones fúngicas en las superficies corporales, ¿no? En el caso de las respuestas de los linfocitos T reguladores, ya lo platicábamos, la característica importante va a ser la producción principalmente de interleucina 10, y evidentemente, como la lámina aquí ilustra, pues va a tener un efecto inhibitorio sobre diferentes poblaciones celulares, inhibiendo, por ejemplo, todas las respuestas T inflamatorias que habíamos platicado, Th1, Th17, va a regular el proceso inflamatorio, va a inhibir la activación de células proinflamatorias, regulando con ello o disminuyendo, provocando una disminución del proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, un aspecto importante. En el caso de los linfocitos T foliculares, los linfocitos T foliculares tienen un papel muy importante para inducir la activación de los linfocitos B de manera timo-dependiente, ¿no? De este mecanismo de activación clásico, más estudiado de activación de los linfocitos B, que son este tipo de activación. Entonces, en esta activación timo-dependiente de los linfocitos B, de igual forma, sabemos que requerimos dos señales importantes para inducir la activación del linfocito B. La primera está mediado, evidentemente, por el antígeno, que interactúa con un receptor de células B, evidentemente antígeno específico. Esto provee una primera señal, la cual evidentemente va a provocar que este linfocito B internalice el antígeno, lo procese y lo presente en sus moléculas de histocompatibilidad clase 2, ¿no? Entonces, este va a ser el link importante con los linfocitos T foliculares que han sido generados previamente a través de la activación con las células dendríticas, y esencialmente lo que el linfocito T folicular necesita para brindar precisamente cooperación es poder encontrar este antígeno que ha sido procesado y presentado en las moléculas de histocompatibilidad clase 2. Si ocurre este reconocimiento, el linfocito T va a brindar esencialmente dos grupos de moléculas muy importantes para completar la activación del linfocito B. Uno es un sistema de coestimulación
Como ustedes se darán cuenta, este sistema de coestimulación es diferente al que necesitaba el linfocito T. En este caso está marcado por la expresión de CD40 en el linfocito B y el ligando de CD40 en los linfocitos T, además de la producción de citocinas que van a ser muy importantes para definir el cambio de isotipo de anticuerpo que va a ocurrir en este linfocito B. Entonces, este es el papel crucial que tienen los linfocitos T foliculares en proveer la ayuda o la cooperación a la completa activación de los linfocitos B, y una vez que el linfocito B está activado, entonces va a empezar a prolifera de manera clonal, y de manera importante esta proliferación del linfocito B va a generar lo que es precisamente la reacción de centro germinal, ¿no? Entonces, dentro de esta zona de proliferación muy activa de linfocitos B, que es la generación del centro germinal, van a estar ocurriendo la generación de células B de memoria, la generación de células productoras de anticuerpo, y además va a ocurrir estos fenómenos muy importantes que ocurren solamente con los anticuerpos, que es el cambio de isotipo que va a estar dirigido por las citocinas que esté proveyendo el linfocito T folicular, y además va a ocurrir este fenómeno de maduración de la afinidad, ¿no? En donde vamos a ir viendo que con el tiempo la afinidad de los anticuerpos se va incrementando precisamente en esta zona de centro germinal, ¿no? Entonces, este fenómeno, otra vez, para que ocurra la formación de este centro germinal, es crucial la cooperación que provea precisamente el linfocito T cooperador. Entonces, una vez que se empiezan a producir los anticuerpos a través o mediados por las células plasmáticas que producen una cantidad extraordinaria de anticuerpos por segundo, esos anticuerpos van a alcanzar el torrente sanguíneo y van a ser distribuidos de manera sistémica, evidentemente, a través de todo el organismo. Entonces, en el sitio de la infección donde está ocurriendo este proceso inflamatorio, decíamos, no solamente van a empezar a ser reclutadas células, sino también van a empezar a extravasarse líquido del tejido sanguíneo, en el cual van a ir embebidos o va a contener los anticuerpos que estén produciendo estas células plasmáticas producto de esta activación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los anticuerpos para combatir el proceso infeccioso? Entonces, tenemos que decir que uno de las funciones importantes que tienen estos anticuerpos es inducir neutralización, y esto se ve claramente reflejado en el ejemplo que tenemos con las infecciones virales, en donde platicamos que para que inicie una infección viral, el paso crucial es la interacción de un receptor de la célula blanco con una proteína en la superficie de la partícula viral, ¿no? Entonces, si los anticuerpos interactúan con estas proteínas que son cruciales del virus para iniciar el proceso infeccioso, entonces los anticuerpos neutralizan la capacidad infectiva del virus y el virus no puede iniciar el proceso infeccioso, y ya hablamos de un fenómeno de neutralización. Además, estas partículas que estén recubiertas por anticuerpos, principalmente de la clase IgM y de la clase IgG, pueden ser excelentes activadores del sistema del complemento, principalmente por la vía clásica, lo cual puede dar lugar a que se generen complejos de ataque a la membrana que van a crear de igual forma perforaciones en la superficie del microorganismo, provocando evidentemente que el microorganismo pierda la capacidad de regular lo que entra y lo que sale, y evidentemente otra vez eso es un microorganismo muerto. Además de ello, los anticuerpos, principalmente los de la clase IgG y de la clase IgA, pueden funcionar como opsoninas, y estos son receptores que tienen la capacidad de reconocer la región FC de las IgAs, y con esto inducir de manera más eficiente el proceso de la fagocitosis. Y bueno, finalmente, otro fenómeno que está descrito y que contribuye a las funciones efectoras de los anticuerpos es el fenómeno de la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, en la cual se sabe que, por ejemplo, una célula que esté infectada por un virus y que expresa proteínas virales en la superficie de la célula infectada puede entrar en contacto con anticuerpos que se han generado, principalmente anticuerpos de la clase IgG, ¿no? Entonces, esos anticuerpos de la clase IgG van a poder interactuar con receptores Fc gamma de las células NK, las cuales van a reconocer estas regiones FC de los anticuerpos, y esta señal es una señal de activación, de igual manera de activación de la célula NK, provocando que después de este reconocimiento la célula NK se active, provocando su desgranulación e induciendo la muerte de la célula que está recubierta por este tipo de anticuerpos, ¿no? Entonces sería
otro mecanismo importante y de interacción, otra vez nuevamente, del sistema, de un elemento del sistema inmunoadaptativo con un elemento de la inmunidad innata. Bueno, y con eso creo que es todo lo que les quería platicar el día de hoy. Les agradezco muchísimo su atención el día de hoy y estoy abierto para sus preguntas o comentarios. Muchísimas gracias. Vamos. Bien. Bien. Excelente plática, doctor Rommel. Realmente la visión de un inmunólogo es muy importante, y de toda la experiencia que tiene estudiando íntimamente las células. Estamos revisando el chat aquí ahorita, y bueno, por primera vez en muchas pláticas no tenemos ninguna pregunta. Tenemos muchas felicitaciones que ya las puede usted checar de manera directa si gusta. Solamente hay felicitaciones por la plática. No existen preguntas, entonces, pues, como decía un maestro, si no hay preguntas es que se entendió todo o no se entendió nada. Entonces, creo que en esta ocasión ha sido la primera. Creo que todos lo entendimos de manera maravillosa. Y pues no me queda más que felicitarlo, doctor. Darle nuevamente las gracias por su plática, por su disposición, amable siempre. Y bueno, espero que sigamos con esta misma disposición con todo el Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia y la Sociedad Mexicana de Inmunología. Podamos caminar juntos todavía un camino muy largo. Doctor, muchísimas gracias por la invitación. De verdad disfruté mucho platicar en este foro estos conceptos básicos relacionados con el desarrollo de la respuesta inmunológica. Creo que, como usted lo dice, creo que el vínculo que se formen entre nuestras comunidades va a ser en beneficio de todos los miembros de nuestras comunidades. Entonces, por parte de la Sociedad Mexicana de Inmunología, siguen contando con todo nuestro apoyo para las actividades que se planean en el futuro. Y agradezco nuevamente de manera personal la amable invitación para participar en estas actividades virtuales que nos han orillado la pandemia que estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Reciba el agradecimiento de mi parte y de todo el Colegio Mexicano de Inmunología Clínica de Alergia. Y bueno, los esperamos a todos la próxima semana con una sesión que esperamos sea igual de hermosa que esta. Por ahí vi una sesión que decía que era una plática hermosa, un adjetivo que no le había visto en ninguna de las pláticas anteriores. Había muchos que han sido excelentes, han sido muy buenas, han tenido buenos comentarios, pero bueno, esta como retomo el comentario, me fusilo el comentario y fue una hermosa plática. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Los esperamos el próximo jueves a las 8 de la noche para completar nuestro curso precongreso de inmunología. Buenas noches. Gracias, buenas noches.